Soy Daniel Gámez y esto es Ellas en el Agro, un espacio para educar, concientizar y visibilizar la agroindustria y sus protagonistas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que estés escuchando este episodio. El día de hoy, como seguramente ya viste el título, tenemos a Sofía Escoto. Pero ¿quién mejor que ella misma para hablarnos y presentarse? Bueno, Sofía, antes de todo, muchísimas gracias por estar aquí. Es una entrevista que creo que tenemos como un año prácticamente planeando. Ahí hemos estado hablando y creo que pues por algo suceden las cosas y en un momento específico. Muchísimas gracias por estar aquí, Sofía. Ay, muchísimas gracias, de verdad, sí, como dices, pues sí es un honor estar en este espacio que has creado de Ellas en el Agro. O sea, creo que te estás convirtiendo en un referente para hablar de cómo las mujeres pues vamos teniendo un espacio en un mundo que siempre se ha dicho que es mucho de hombres, y creo que tú te has encargado de romper mucho ese paradigma y demostrar que sí habemos muchas mujeres, ¿no? Que hay una diversidad de personas trabajando en el mundo del agro, y estás dando ese espacio. Y pues sí, soy Sofía Escoto, ¿no? De la Ciudad de México, trabajo en Bayer, bióloga, ¿no? No sé, una persona que le gusta muchísimo el aprender desde la parte formal, informal, vivir la vida, viajar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a hablar más de ti. Muchísimas gracias de nuevo. Hay algo que dijiste, bióloga, ¿no? Me llama mucho la atención que vienes de una formación de biología y de la UNAM, no en cualquier escuela tampoco. Sí. ¿Cómo recuerdas tus inicios en el agro si te remontas a los 6 años, 7 años? O sea, ¿cómo recuerdas esos primeros acercamientos con el agro? La realidad es que mi incursión formal en el agro fue hace 10 años, ya como profesionista, ¿no? O sea, yo cuando decidí ser bióloga me enfoqué más en temas como de biomedicina, por ejemplo. O sea, mi tesis de la licenciatura fue sobre el cómo actúa el sistema inmune en la leishmaniasis, ¿no? O sea, como que no estaba yo muy dirigida hacia eso. O sea, creo que en ese momento era la clásica persona de ciudad que consume, ¿no? Que no tenía tanta claridad de dónde vienen nuestros alimentos, de todo lo que implica mantenernos, ¿no? Como sociedad en todos los sentidos. Y fue mis decisiones profesionales las que un día me dieron la oportunidad de entrar a la industria agrícola desde el punto de vista de la regulación de organismos genéticamente modificados, porque aunque me enfoqué en el tema de la biomedicina cuando tuve mi primera oportunidad laboral, fue en la Conavio. Ahí aprendí que los datos eran una herramienta súper importante. Aprendí sobre bases de datos, sobre análisis, y sobre todo algo que me cambió, creo que en gran medida, mi rumbo profesional, que fue el uso de los sistemas de información geográfica, que entendí que era una herramienta fundamental para tomar decisiones de cómo utilizamos el medio ambiente o los recursos naturales para un montón de cosas. Claro. Y evidentemente una de las aplicaciones es el tema de la producción de alimentos, ¿no? Y eso fue lo que en mi segundo trabajo pues me llevó a entrar en el mundo del agro. Sí. Ya desmenuzar. Y es que dices algo bien importante, porque hoy creo que hay muchos medios o herramientas que te permiten obtener datos, ¿no? Así o sea, es. o incluso la red está llena de datos, ¿no? O sea, pero el cómo los usamos, yo creo que ahí está la diferencia entre, pues, avanzar en implementaciones o no. Entonces, no vienes de familia o contexto agrícola, porque como dices, creciste en la Ciudad de México, y creo que es el de muchos, sino hasta que empieza esta parte profesional. ¿Y dónde empiezas esta parte profesional? O sea, como ¿en qué empresa? ¿En qué puesto? ¿Se te hizo fácil, difícil? Porque como dices, venías primero de una formación de licenciatura de biología, después de una formación, pero distinta porque era datos, y ahora ya entras a implementarlos, supongo, a la parte agrícola. ¿Cómo fue para ti toda esa transición?
Tal vez en el momento en que ocurrió no sentí que fuera difícil, pero cuando... ¿Quieres llevar tu producción agrícola al siguiente nivel? En McLeod.mx encuentras todo lo que necesitas: agroinsumos, maquinaria y tecnología de punta. McLeod, la compra inteligente para un agro más eficiente. Lo veo hacia atrás, sí fueron muchas barreras que hubo que derribar, ¿no? Porque de entrada siempre hay este estigma de, es que pasar de gobierno, porque yo en ese momento trabajaba, bueno, mi primera experiencia laboral era en gobierno, en la Conavio. Yo me salgo a la Conavio para hacer mi maestría, y estando en la maestría es como de, bueno, tengo que seguir trabajando, ¿no? O sea, tengo que pagar mi vivienda, mi comida, todo, y entonces viene la invitación a una posición que estaban reclutando en Monsanto en ese momento. La verdad, yo no conocía la empresa, no tenía ningún background sobre la empresa, hasta el momento en que me dicen, mira, hay esta oportunidad laboral, ¿quieres participar? Dije, bueno, obviamente hice mi investigación, obviamente me di cuenta de toda la información que hay alrededor, o sea, la polémica que hay alrededor. El estigma, ¿no? Que exactamente. Se tiene. Pero yo me concentré en lo que me pareció fundamental, que era el trabajo que me estaban ofreciendo, la oportunidad. En la maestría yo, así en las tardes, noches, yo decía, a mí me encanta lo que estoy haciendo. Ojalá alguien me pagara por hacer esto. Y la oportunidad que se me estaba dando en ese momento era eso, era que justamente me pagaran por hacer análisis geoespaciales, ¿no? Lo que habías estudiado prácticamente. Claro, entonces eso me llevó a que no me cerrara la oportunidad de probar, pese a que, pues, la realidad es que gente se alejó de mí, ¿no? O sea, sí perdí amistades, o sea, sí fue así como de, wow, o sea, te estás yendo con el diablo, ¿no? Porque ese es el estigma, como dices, ¿no? Sí. Pero yo creo que tomé una decisión valiente y profesional, razonada, consciente, y dije, quiero probar, quiero aprender, o sea, al principio dije, yo soy una persona que disfruta mucho aprender, y creo que eso me abre flexibilidad de emprender nuevos proyectos, y esa fue una decisión basada en eso de quiero ver este reto, ¿no? Y sobre todo, y digo, es mi comentario, no sé si coincides con eso, que ibas a aplicar en la vida real y allá afuera, o sea, prácticamente un beneficio al mundo de lo que es a veces lo que hacen ese tipo de empresas u otras empresas, ¿no? Que a veces están muy estigmatizadas, pero son las que logran dar el giro de ciertos grados en el destino de la humanidad, llámese en implementar tecnologías, mejorar ciertas cosas. Y pues creo que es lo que hoy nos tiene aquí también, o sea, como... Y te lo digo porque me gusta como lo planteas del estudié esto y ahora cómo puede realmente beneficiarse el mundo de esto, pues es a través muchas veces de la iniciativa privada, ¿no? Y creo que es una coherencia de uno como profesionista, ¿no? Digo, podemos tomar las decisiones de vida y laborales que queramos, pero a mí particularmente me parece que si yo estudio biología y me interesan cosas que tienen que ver o sea, que estoy interesada en resolver problemas y tengo como propósito de vida de lo que yo estoy haciendo tiene que generar un impacto, un cambio, no solamente para mí, sino para el contexto en el que vivo, las personas, etcétera. Pues dije, a ver, aquí hay un tema, ¿no? O sea, creo que ahí fue donde estuvo el reto de si hay una controversia respecto al tema y a la empresa, pues tal vez yo puedo sumar positivamente, ¿no? Y dije, claro, voy a aprender, voy a entender, y si yo veo algo que no me gusta, también puedo tomar la decisión de irme. De irte, ¿no? Claro, creo que todos tenemos esa libertad. Oye, y digo, no cambiando de tema, pero me llama mucho la atención, sobre todo desde que iniciaste, porque hoy si le hablas a alguien de drones, de la cosechadora que se maneja sola, de ese tipo de cosas, creo que no nos están hablando de nada desconocido, ¿no? Pero sí, o de estos monitoreos satelitales, etcétera, ¿no? Pero si le hablas de esto a mi papá hace 15 años, posiblemente te dice que estás loca, ¿no? O sea, que eso no existe. ¿Cómo fue para ti? O sea, porque creo que fuiste pionera de alguna manera en esto. O sea, en que los datos se pudieran ejecutar y que hoy día los palpamos, ¿no? ¿Cómo fue para ti en los inicios?
sí es muy retador porque ¿quién más va a saber de su campo que el propio productor? ¿No? Sí. O sea, entonces creo que hay que llegar con la humildad de reconocerles, a ver, yo no le vengo a enseñar a usted cómo hacer lo que ya sabe y que probablemente lleva, no sé, 30, 40 años, o si ya es un negocio familiar, pues obviamente se distribuyen también las responsabilidades y tienes, hay una frase que me encanta que dice uno de los chicos del equipo que es el hijo de las ideas, ¿no? El papá de la experiencia y el hijo de las ideas, ¿no? Entonces siempre esas mancuernas son interesantes y creo que ahí es donde muchas veces hemos encontrado la apertura para, pues como para poner la semilla de la innovación, ¿no? Claro. Cuando tienes esta mancuerna con el hijo de las ideas, muchas veces esa persona es la que te da la entrada, ¿no? Porque si nos ha tocado de que el papá, ¿no? Sí. El responsable, como dicen, el viejón, tiene sus ideas y probablemente no, directamente él no te va a decir que sí o no va a estar abierto. Pero la realidad es que el que termina tomando la decisión es él. Es él. Pero entonces hay que hacer una labor de equipo en donde el hijo de las ideas, que pues la familia ya invirtió en que se fuera a estudiar, ya Exacto. Es el administrador de empresas, no sé, o sea, si ellos ya tuvieron la visión de que esa parte de la familia trajera nuevas ideas a su operación, ahí es donde encontramos muchas veces el área de oportunidad, ¿no? Y la otra que me parece fundamental es que hay que entender realmente qué es lo que necesitan. O sea, es un error decir o prometer cosas estandarizadas. Claro. ¿No? O sea, primero hay que escuchar para saber realmente qué puedes proponer como solución. Y esa es otra gran puerta para proponer innovación, ¿no? En el campo. Sí, es que, por ejemplo, yo vi Interestelar esta semana, o sea, no la había visto, es una película que no había visto, y me acordé mucho de ti porque justamente es este hombre que tenía un know-how de ciencia, que cuando llegó de la NASA, o vamos a ponerlo así, su retiro fue en el campo porque su familia se dedicaba al campo, ¿no? Y de repente automatizó las cosechadoras para, pues, que funcionaran solas. Pero justo pensé esto, esa película salió en el 2014. O sea, está prácticamente avanzada a la época de hace 10 años. Hoy sí lo veo en una perspectiva de hoy, digo, pues no, quizá no hay mucha futurismo en la película, pero sí, me lo llevé hace 10 años y dije, pues claro. O sea, aquí, y volviendo un poco al tema, ¿cómo ha sido tu experiencia en esto de la digitalización del campo, pero en el impacto al agricultor? O sea, ¿cómo nos beneficia eso si le podemos poner esa palabra, no? Claro. Pues, mira, hay diferentes... podemos decirlo desde dos puntos de vista. A veces la innovación deberíamos o podemos pensar que la deberíamos hacer cuando no tenemos el problema, precisamente para evitar llegarnos a hacer el problema, y nos gusta decir una frase que es darnos cuenta que a lo mejor estamos dejando de ganar. Pero la realidad es que como seres humanos, hasta que no tenemos la presión de un problema es que realmente buscamos la solución, ¿no? Y hoy, digo, seguramente tu audiencia que está en el tema del agro no va a tener, digamos, no va a ser noticia nueva para ellos saber que ahorita el mundo del agro tiene un montón de aristas súper difíciles, ¿no? Claro. Desde la parte política, agroclimática, política, precios, bueno, es como la tormenta perfecta que no... Sí, se nos juntó todo, ¿no? Claro, o sea, pudo haber reventado en gran parte este año, pero es algo que ya traemos desde hace tiempo, ¿no? O sea, al menos 2 años atrás traemos una serie de situaciones que este año explotaron de una manera... que la realidad creo que nadie lo esperaba, la dimensionalidad del impacto que ha habido en el agro, ¿no? Entonces, ¿en dónde impacta la tecnología? Primero, los datos te permiten saber la verdad de lo que está ocurriendo en tu operación. Tener información contundente de lo que está pasando en tu campo, de lo que tú estás haciendo bien o de lo que a lo mejor puedes estar haciendo mal,
te va a ayudar a tener decisiones que te van a optimizar tus recursos. Recursos, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de dinero, estamos igual hablando del trabajo de las personas, ¿no? O sea, en un contexto complejo tienes menos espacio para equivocarte. Si tienes información para ser más contundente en tus decisiones, vas a optimizar, vas a ser más eficiente. Y entonces, no necesariamente eso quiere decir que vas a producir más, pero sí seguramente vas a lograr mantener tu operación, al menos, ¿no? Y es que hoy en día el campo, sí, como dices tú, dice mi papá, el tiempo para hacer dinero en el agro fue hace años, ¿no? O sea, hoy sí se puede, o sea, sí puedes tener un agro rentable, pero tienes que ser súper optimizado. O sea, ya no es el agro de derrocho y me da, sino ahora es el agro optimizado para que me dé. O sea, yo es como lo veo. Yo sí lo veo que sigue siendo negocio, pero ya no puede ser tan empírico como fue muchos años. Por esto que dices tú desde el tema climático que yo creo que es uno de los que nos afecta más. Y cambiando, bueno, no cambiando un poco de tema, pero sí. Por tu contexto que vienes de biología y que vas al campo, porque sé que también vas a campo, y te lo digo un poco desde mi experiencia, porque también existe un estigma entre si no eres agrónomo de profesión, no puedes ayudar al campo. Y lo digo así porque a mí muchas veces llego a algún lugar y casi que no tengo que decirlo, pero piensan que soy agrónoma. O sea, siempre que ves a alguien en campo, ayudando al campo del área que quieras, es agrónomo o es agrónoma, ¿no? Es el Inge. Es el Inge. ¿Te ha costado, como ya sea en equipo, interno, al exterior, con productores, el que no seas agrónoma? O sea, esa es la pregunta concreta. No, porque nunca, o sea, como dices, nunca los he sacado a lo mejor del error, que no soy agrónoma, es la realidad, ¿no? O sea, como cuando yo llego a hablar con los productores vengo como líder de experiencia del cliente de FieldView, ¿no? Esa es mi presentación. Entonces, sí, a lo mejor asumen que tengo una cierta formación. Y muchas veces se presta que en la conversación que ya tienes ya sale el detalle. Claro. Porque sí nos parece muy importante decir, a ver, la innovación que trae, en este caso, el proyecto en el que trabajo, que bueno, ya es comercial desde final del año pasado en la zona de Pacífico, que es la plataforma de agricultura digital FieldView, sí nos parece muy contundente hablar de que el equipo de trabajo que ahora sí que está inmerso en el proyecto no necesariamente son agrónomos, que es un equipo multidisciplinario, porque me parece que eso es también una forma de darle certeza a ese productor de que ahora sí que le estamos echando un montón, desde diferentes puntos de vista, sumando para que pueda tener una solución. O sea, es como, no te estoy ofreciendo lo de siempre porque no tenemos la visión de siempre. Exacto. Lo que él sabe, yo no lo sé, pero hay cosas que yo sé que él no sabe, y entonces lo manejamos siempre como una red multidisciplinaria, un equipo multidisciplinario de trabajo, y me parece que eso también termina siendo muy relevante cuando ponemos la oferta de valor, ¿no? Claro. Y es que para mí siempre ha sido un tema porque en mesas o conversaciones necesitamos más agrónomos, ¿no? Y yo tengo esta perspectiva de, no importa si eres contador, o sea, si puedes aportar al agro desde tu experiencia o tu formación, creo que lo puedes hacer. O sea, hay mecatrónicos que diseñan equipos para el agro. O sea, como dices tú, tienes un equipo multidisciplinario que es necesario para el proyecto que tú tienes. Entonces, por eso te pregunto, por eso es que si te había pasado o no, cuestionamientos o no, del que podías o no aportar al agro por no ser, entre comillas, agrónoma, ¿no? Sí, o sea, yo creo que no ha sido una barrera porque nos hemos enfocado en, te digo, primero escuchar, por eso voy al campo, ¿no? Porque yo podría estar sentada en Polanco tomando decisiones y teniendo llamadas por Teams, ¿no? Claro. Pero he aprendido
porque primero tengo que escuchar lo que realmente tiene que decir las personas que están produciendo y entender sus contextos. Sí. Creo que desde ahí ya haces una apertura, porque justamente es tú que vas, o sea, imagínate si yo que no estoy ahí presente, que no me intereso por lo que ellos hacen, ¿tú crees que me van a escuchar? Claro que no me van a escuchar. Entonces, el hecho de que tú te presentes, que primero estés interesado en entender lo que realmente necesitan, te empieza a abrir la puerta. Y creo que ahí ya se les olvida el que si eres agrónomo o no es agrónomo, porque empiezan a escuchar que tienes algo que les puede ayudar, ¿no? Sí, me recordaste mucho, alguien de mi equipo dice, Dios nos dio 2 oídos para escuchar doble, ¿no? O sea, muchas veces vamos y luego queremos escupir la propuesta cuando no hemos escuchado la necesidad, ¿no? Y yo sí, ese creo que es un mensaje importante, el escuchar al cliente, ¿no? Y no solo el cliente, sino cuando estamos implementando nuevos proyectos, realmente levantar todas esas necesidades y luego ver cómo aportamos, ¿no? Sí. ¿Ibas a decir algo, perdón? Sí, quería como también complementar que me parece muy importante ver también hacia afuera del agro y tomar lecciones, ¿no? A ver, estamos viendo que compañías, o sea, estas historias de Kodak, Blockbuster, ¿no? O sea, estos grandes ejemplos catastróficos que de repente te dan en las conversaciones de negocios y cosas así. Pues creo que el gran aprendizaje es, a ver, hay veces que quien te va a venir a desbancar y que va a poner una solución completamente innovadora puede ser el que no está en tu rubro de mercado. Exacto. Porque sí puede ser una desventaja porque no es el experto y no sabe, pero si lo ves desde otra forma a lo mejor eso es una ventaja porque justamente no tiene estigmas, no tiene cosas, o sea, no tiene esas barreras que a veces cuando nos especializamos tenemos y entonces puede justamente proponer algo completamente diferente. Claro, y creo que también es esa vuelta que también como agronegocios, como dices, tienen que ir viendo el foco a estos nuevos negocios y digo, pues, hablando de Bayer, ahí trabajas. Si yo le pregunto a mi papá qué hace Bayer, me va a decir que hace semillas, o sea... O aspirina, ¿no? Si exacto, o sea, Bayer como... es bueno. Pero recuerdo que la última vez que fuimos a una expo juntos y vio lo de Carlota y Silvio, no sabía, o sea, no se imagina o la gente no se puede imaginar que también este tipo de proyectos de innovación tecnológica vienen también de este tipo de empresas, ¿no? O sea, me gusta cómo han no migrado, sino buscado también cómo impactar desde esas aristas que, como dices, ya son necesarias para complementar el agro, ¿no? O sea... Sí, transformar el negocio, ¿no? Por ejemplo, o sea, Bayer tiene una nueva, no sé, tiene algunos años, pocos pues, que es la división de soluciones para la agricultura, de soluciones digitales para la agricultura, ¿no? Entonces, no solamente, porque hay gente que no sabe que Bayer está en el agro, por ejemplo, ¿no? Sí. Y hay gente que no ubica a Bayer en la parte de farma. Depende de tu contexto. Exactamente, ¿no? Y cuando hemos entrado con esta parte de las soluciones digitales, de repente les ha llamado mucho la atención justo en las expos. Sí. Esto es de Bayer. Sí. O sea, sí. ¿Cómo que no me trae el nuevo híbrido? Sí, sí, pero suele pasar. Y esto, bueno, también me llama mucho la atención el que me hayas dicho que no tienes o no tuviste barreras, volviendo un poco por la formación. ¿Y si has tenido por ser mujer o no? A lo mejor no en la oficina, ¿no? Porque creo que es otro contexto, o sea, el ir a la oficina con tu equipo. Claro. Pero allá afuera, o sea, ¿lo has tenido, no lo has tenido? Sí, ¿cómo? Más que barreras como tal, yo te diría que siempre hay retos como mujer, tanto en la oficina, en la parte corporativa, como obviamente ya estando en el campo, ¿no? No sé, en el pasado me he encontrado... con gente que cuestiona, pues que realmente sabes lo que haces, ¿no? O sea, no porque no sea agrónoma, sino como de, ay, parece muy fácil lo que haces, seguramente lo dibujas en un programa de dibujitos en la computadora, ¿no? Hablando de hacer mapas o análisis geoespaciales.
Minimizan, ¿no? Claro, minimizan, o sea, sí sucede, o que participas de repente en foros del agro, en donde se oyen comentarios como, es que ahora las empresas tienen que contratar mujeres aunque no estén capacitadas. Se escuchan, o sea, la realidad es que escuchas esos comentarios, ves esas actitudes, pero también hay muchas otras voces, ¿no? De mujeres como tú que tienen espacios y posicionan, que hay una diversidad de talentos, como que también, pues las mismas empresas, ¿no? O sea, a mí esa parte es una de las partes que me enorgullecen mucho de trabajar en una empresa como Bayer, que ha estado abierta a tener estas políticas para promover no solamente la inclusión de más mujeres, sino en general de la diversidad. O sea, plantearte que el talento no tiene una forma, no tiene un sexo, no tiene un color de piel, no tiene una preferencia sexual, me parece que también es algo que te va a dar ventaja como en el mercado, ¿no? En la industria. Y en el campo específicamente, afortunadamente me he topado con equipos de trabajo súper abiertos, ¿no? Jamás he tenido un problema así como tal con algún potencial cliente o demás. Hay veces que sí, a lo mejor no te hacen tanto caso, ¿no? De entrada, pero creo que también al menos yo personalmente digo, es un tema de que yo me posicione. O sea, si yo me compro el papel de víctima de, no me está pelando, me está cuestionando, o quisiera que me hicieran algún trato preferencial, pues creo que yo no estoy promoviendo mi propia integración en el contexto, ¿no? Y lo empecé a aprender cuando empecé a ir al campo y pues los compañeros muy respetuosos y todo, pero la realidad era chistoso porque primero no saben cómo tratarte, ¿no? Sí. O sea, no saben si te vas a quejar, no saben si te vas a poder subir o no a la camioneta, porque parece como que te quieren subir y tratan de ser muy amables, pero después se dan cuenta que tú misma tienes una actitud de, a ver, aquí todos somos profesionales, venimos a sumar, venimos a aprender, y entonces como que siento que ese tipo de cosas empiezan a dejar de parecer un tema, ¿no? Y yo creo que coincido mucho contigo el sobre todo que a veces como profesionistas nos ven a la mujer hablando de un tema, ¿no? O sea, en un foro que quizá por un contexto no está acostumbrado a ver a la mujer ahí arriba o una mujer explicándonos de un tema, o sea, hablándonos a un productor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no eran normal o no había tanta mujer en el agro, ¿no? En esos contextos. Pero yo lo que he visto, y coincido contigo en esa parte de, en el momento que se empiezan a enrolar contigo en la conversación y que se dan cuenta que sabes de lo que estás hablando, pues como que empiezan a dejar de lado este paradigma de, pues, me mandaron a una mujer porque era mujer, ¿no? Y no porque realmente me puede ayudar o me puede aportar en mi contexto, ¿no? Claro. Hablamos de las mujeres, de que cada vez nos dan más estas oportunidades o se busca que nos involucremos más, por así decirlo. Yo siempre digo, a pesar de eso, sí, aquí hay que ver aptitudes, ¿no? Y también este tema de, pues, conocimiento. Yo digo, la vacante está abierta para hombres y mujeres, pero también digo yo, si de plano el más apto, en este caso es un hombre, pues hay que saber discernir y tomar una decisión consciente, ¿no? O sea, y si es una mujer, lo que sí pasa a veces, y esto lo digo con todo el micrófono del mundo, de que, pues, no sé si te ha pasado, a veces abres una vacante y aplica una mujer entre 10 posiciones, entre 10 hombres o 9 hombres. Entonces, la probabilidad de que quede ya es baja una mujer porque ya es una de 10. O sea, no solamente creo que desde ahí viene, y por eso tengo este espacio del atrevernos. O sea, tú pudiste haber dicho cuando entraste o pediste esta vacante, no, yo no trabajo en el agro, no tengo experiencia en el agro, y todos los no que te pudiste haber puesto y aún así aplicaste, ¿no? O sea, entonces
creo que a veces nos pasa y hay estadísticas un montón que dicen, ¿no? Que si no tenemos el 100% de los requisitos no aplicamos. Y creo que, como tú dices, y lo que te gusta la capacidad de aprender es también lo que nos puede llevar más allá. ¿Quieres llevar tu producción agrícola al siguiente nivel? En MacLeod.mx encuentras todo lo que necesitas. Agroinsumos, maquinaria y tecnología de punta. MacLeod, la compra inteligente para un agro más eficiente. Y hablando de eso, ¿tú qué opinas de la necesidad o no? O el cómo ves a las mujeres en los puestos de liderazgo. O sea, ¿por qué crees que es importante? O no más para decir que tenemos una silla más. O sea, ¿por qué lo crees importante? O sea, creo que tú lo planteaste bien, o sea, hay que enfocarnos en las capacidades. Soy completamente de la idea de que para evaluar quién es la mejor persona para una posición, tenemos que enfocarnos en sus fortalezas, en sus capacidades, que muchas veces, desafortunadamente, el tema de cómo te vendes, que tiene que ver con esto donde dices que las mujeres ni siquiera se presentan a las entrevistas de reclutamiento, no participan. Me ha pasado en las contrataciones que hemos tenido en los últimos años, o sea, me llega una mujer, ¿no? O sea, literalmente en 2 o 3 procesos que hemos tenido en los últimos años, en cada uno ha llegado una mujer y en alguno ninguna, Claro. ¿no? Y incurrimos, además de que no llegamos, o sea, Claro. no por alguna razón las mujeres no van y participan, luego cometemos errores como disminuirnos a nosotras mismas, ¿no? O sea, si yo me compro que soy poquito, que soy chiquita, que es mi proyectito, que es, o sea, que nosotras mismas decimos que lo que hacemos es pequeñito, que no tiene impacto. Pues obviamente cuando llega alguien que dice yo soy el mejor del mundo y proyecto y impacto y hago, pues claro, o sea, me ha tocado que hay gente que se vende muy bien y que a la mera hora desafortunadamente no necesariamente concreta, ¿no? Entonces, creo que hay un mensaje muy importante que quisiera dar a las chicas que están en formación o quien está en busca de oportunidades laborales es también hay que aprender a venderse. Claro. ¿No? O sea, no solamente hay que saber de tu área, no solamente tienes que ser muy conocedora de la herramienta, no sé, en este caso, experta en sistemas de información geográfica. También tuve que aprender a cómo posicionarme, ¿no? Aprender a no usar palabras que yo misma hagan que me disminuya, ¿no? Claro. Pues, no sé, es una parte como de formación que creo que sí nos hace mucha falta en las mujeres y creo que yéndome al punto de que decías, ¿por qué es importante tener mujeres en posiciones de liderazgo? Porque a veces por ahí empieza el que quites la barrera de soy chiquita, soy poquito, ¿no? Porque primero el hecho de que te veas, o sea, la famosa representatividad puede parecer poca cosa, pero creo que sí puede llegar a ser fundamental para que digas, si yo puedo, digo, si ella pudo, yo puedo, ¿no? Hay veces que algunas personas con simplemente ver que hay una mujer, puede ser que se animen. También es muy importante que estas mujeres que están en posiciones de liderazgo compartan, ¿no? O sea, tengan estos espacios de decir, a ver, yo también he tenido los mismos miedos que tú has tenido, me he enfrentado a situaciones desagradables, o sea, de, no sé, comentarios violentos o actitudes pues sí, machistas y demás, y lo he abordado de esta manera, ¿no? Entonces, esa es otra forma en que las mujeres en puestos de liderazgo pueden colaborar y que son muy importantes. Temas de cuotas, o sea, todo lo que te he dicho, yo puedo decirte, pues sí, a lo mejor no me gusta el concepto de que las empresas tengan que tener cuotas porque parecería que no se enfocan en
en dar los trabajos por Porque fortalezas, claro, ¿no? Que cumplir. Pero yo escuché justamente a una mujer líder en Bayer, ¿no? Laura Tamayo. Ay, yo admiro mucho a Laura Tamayo. Exacto. Entonces, Laura es un súper ejemplo de todo lo que te estoy diciendo. Claro. Representa a las mujeres, es una mujer súper vocal para impulsar a otras mujeres, ¿no? Y ella misma en alguna entrevista abordó este tema de las cuotas y dijo, pues es que hay veces que es la forma en que tienes que romper el muro. Sí, Claro. a lo mejor el dar el mazazo no es la forma correcta de Claro. hacerlo, pero a veces es la única manera en que logras como hacer la primera grieta, ¿no? Y dije, claro, esa es una forma distinta de ver. De verlo, claro. Claro, porque si fuera a cumplir la cuota, pues mañana suplo la proporción a la que no llego, ¿no? O sea, decir, necesito 2 más, órale, vamos. O sea, creo que de un año a otro se pudiera hacer si fuera como tal el número, ¿no? O sea, como, y lo relaciono un poco quizá a lo que quiere decir ella, ¿no? O sea, mientras quizá no esté en un KPI la necesidad, pues no voy a hacer, a lo mejor cambiar la política, incentivar más a participación, o sea, no viene detrás un plan de trabajo para cumplirla, ¿no? O sea, sí, bueno, puede tener ahí sentido y sobre todo algo como una Laura Tamayo o el fin de semana escuché a María Arisa, Claro, la de Viva. Tú puedes decir, bueno, esa mujer parece que ni humano es, ¿no? O sea, como dices tú, quizá jamás se ha quebrado, ¿no? Y la escuchas porque yo nunca he escuchado una entrevista de ella como personal, siempre es finanzas, mercados, la bolsa, y nos contó una experiencia justo, ¿no? Que dice, la primera vez que yo me senté con una mesa de hombres, dice, no me voltearon a ver a mí, dice, no me estaban viendo a mí. Y entonces dice, yo me sentí quizá un poco mal porque les buscaba la mirada y no me veían. Y dice que termina de dar su presentación y todas las preguntas se las hacen a su jefe, o sea, que era con la persona a la que iba, como buscando validar todo lo que ella había dicho antes, ¿no? Entonces dice que le hace una pregunta a alguien, al jefe, y es donde creo que también hay hombres que nos impulsan y respaldan bastante y le dice, la pregunta te la hizo ella, ¿no? O sea, como no necesito estar yo para validar lo que ella está diciendo por el hecho de ser mujer, ¿no? Y a esto voy que no importa quién sea, como una María Arisa, una Laura Tamayo, seguramente tienen alguna experiencia en su formación, en su carrera que tuvieron que pasar, ¿no? Y a mí hay una frase que me gusta mucho del ejemplo inspira, ¿no? O sea, quizás si no existiera una Laura Tamayo o una María Arisa, nadie creería que pueda ser la directora de Viva, ¿no? Una mujer. Claro. O incluso a Laura Tamayo en una entrevista la escuché hablando del poder que tiene que hoy tengamos una presidenta. Claro. O sea, solamente o sea, obviamente muchas cosas, pero por el hecho de ser una mujer, dice que quizá vamos a vivir en 15 años una generación muy distinta de mujeres más inspiradas porque pudieron tener la oportunidad de ver una referencia, una líder mujer, ¿no? Entonces lo vi y dije, pues claro, o sea, ya una niña puede decir, puedo ser presidenta, porque ya hay alguien que sí lo es, o sea. Cuando a lo mejor antes ni siquiera se te ocurría que existía esa posibilidad, ese es el valor de la representatividad, claro. ¿No? Y como dices, coincido contigo, el que también sean voceras, ¿no? Sí. Porque luego las ves en un pedestal y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo llegó ahí, no? Claro. O sea, y al final es lo que te digo, pues también es humana y también quizá pasó por muchas cosas y creo que son los ejemplos que te pueden inspirar o dar referencia del cómo. Sí. Y pasando, fuiste premiada heroína STEAM. Ese es un dato que me encontré por ahí. ¿Cómo crees que este tipo de reconocimientos nos inspira? O sea, inspira a más mujeres. Una, vuelvo al tema de la representatividad, ¿no? Uh-huh. Porque precisamente expone que el talento de las mujeres puede ir en muchos ámbitos
¿Y por qué importante sobre el tema STEM, ¿no? De la ciencia, la tecnología, las ingenierías matemáticas, y por ahí también de repente se mete el tema como de artes y todo, es pues literalmente lo que tú dijiste. A ver, si hoy una niña ve que hay una presidenta, para ella ya va a ser normal que esa es una opción de desarrollo. Claro. Entonces, cuando eres una niña y no sé, te expones a las películas, las series o las cosas que te cuentan y siempre te dicen que eres la princesa que tiene que ser rescatada, ¿no? Claro. O por ahí escuchaba, no sé si era Emma Stone o alguien que decía, fíjense en muchas películas en donde cuando pasa hay un problema, la mujer dice, ¿y qué haremos ahora? ¿No? Y entonces tiene que haber el protagonista hombre, que es el que va a proponer, ¿no? Entonces, que visualices no solamente todas las opciones que las mujeres tenemos para desarrollarnos, y que además también le comuniques a las generaciones lo importante que es irse hacia los temas de la ciencia, de la tecnología, porque, pues como dice ahora sí que el comercial son las carreras del futuro, claro, ¿no? Y no porque el resto de las profesiones no sean relevantes. O sea, al principio estuvimos platicando de cómo se transforma el agro. Bueno, la transformación digital la hemos vivido todos, ¿no? Simplemente la existencia de podcast nos habla de una forma diferente de consumir contenidos, y detrás de eso hay un montón de desarrollos tecnológicos, ¿no? Entonces, cada vez hay más automatización, ¿no? Hay un tema muy importante en el tema de la automatización. Decimos, la tecnología nos viene a quitar el trabajo, y a mí me gusta más verlo desde la perspectiva, no, la tecnología nos viene a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo, claro, ¿no? Entonces, si posicionamos estos mensajes de manera correcta, no solamente le permitimos a los niños y por supuesto a las niñas entender que tienen muchas más posibilidades de desarrollo que las que a lo mejor ven en su contexto, ¿no? También les damos una guía de pues hacia dónde enfocarse para que puedan tener, pues digamos, un futuro profesional, ¿no? Quien lo decía de esa manera, ¿no? Porque obviamente no estamos hablando, o sea, todos somos mujeres que hemos decidido tener carreras y que tenemos decisiones de vida en donde a lo mejor el tema, como es de la familia, claro, y eso no pinta. También es, o sea quiero ser clara que es válido, pero lo importante es que para todo el mundo quede claro, y sobre todo para las niñas, es que si tú quieres ser mamá y quieres tener hijos, está bien. Claro. Pero si por alguna razón sientes que ese no es tu camino, hay otros y también está bien. Claro. ¿No? Sí, mientras no vengan de una imposición, lo veo yo a veces, ¿no? Y que sepas que tienes opciones. Sí. Que a veces creemos que no existen más. Y hablando de esto de la representatividad y de los ejemplos, vi hace algunos meses que fuiste al Museo Papalote del Niño. Ajá. A hablarle a las niñas de las áreas STEM. Cuéntame un poco de tu experiencia. ¿Sabían de qué les hablabas? ¿No sabían de qué les hablabas? ¿Cómo te fue? Es impresionante. O sea, pues yo no tengo hijos, la realidad es que no trato mucho con niños, y me parece sorprendente que estas generaciones, no sé si todos, pero híjole, me he encontrado con unas niñas que dices, wow, espérame, ¿no? O sea, se supone que yo soy la que vengo a platicarte, y de repente me salían con unas preguntas que yo sí decía, ay, no venía preparada. O sea, viven otro contexto, ¿no? O sea, el contexto en el que yo crecí cuando yo era una niña es bien distinto del contexto que hoy una niña tiene cuando crece. Nosotros como adultos a lo mejor estamos, entre comillas, más conscientes de toda la información que podemos tener al alcance de nuestra mano, literalmente en el celular. Pero las generaciones que están en desarrollo ya es algo normal para ellos, ¿no? O sea, ellos ya crecieron, ya son nativos digitales, como dicen, ¿no? Literal. Y entonces tienen o sea, así que
una opción o una apertura de poder aprender tantas cosas y de saber tantas cosas que yo no me cuestionaba cuando yo tenía esa edad. Claro. Entonces, fue una experiencia súper, pues sí, impactante y fue diferente a lo que yo pensaba, ¿no? Porque yo sí realmente iba con esta idea de, ay, les voy a contar mi historia y les voy a dar como algunos puntos relevantes de, pues sí, las cosas que a lo mejor me fueron difíciles, Claro. ¿no? Que a lo mejor no me salieron tan bien, pero pues que eso les permita entender que, pues que yo pude salir adelante, que a veces me equivoqué, que a veces la pasé mal, pero que pues al final logré salir y que soy feliz, ¿no? Sobre todo Claro. decir que entendí que tenía opciones y que las decisiones que he tenido de vida me hacen feliz porque creo que ese tendría que ser como el fin último, ¿no? Sí. De si te desarrollas como profesionista Claro. o en cualquier, en la rama, lo que seas, pues que al final tú estés consciente y que seas feliz de que eso es lo que querías, ¿no? Ajá. Y me sorprendió, te digo, o sea, preguntas sobre si realmente habíamos llegado o no a la luna o sea, cosas así de, yo, wow, espera, hay cosas que no sabemos, ¿no? Claro. Me pareció muy motivador para mí, ¿no? O sea, yo iba a motivarlas a ellas y yo creo que salí muchísimo más motivada de poder escuchar que hay niñas que tienen como decimos, ¿no? Esta hambre de conocimiento, que traen todas las pilas, que se preguntan cosas súper complejas, ¿no? Sí, y sobre todo yo creo que va a haber dos generaciones, ¿no? Bueno, una generación distinta, pero de dos vertientes. La que sí usó la tecnología para bien, vamos a llamarle, o sea, y la que solo se dejó llevar en la tecnología, ¿no? O sea, que no la aprovechó, vamos, al 100%. Y voy a ir cerrando un poco con lo último que dijiste, el ser feliz. Me llama mucho la atención y sé, por la investigación que hice, de que hoy te sientes más realizada profesionalmente y feliz con lo que haces. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué hoy? O sea, y no antes. Y el cómo descubriste eso. O por qué hoy lo puedes expresar y decir, estoy bien. ¿Ya? Porque a veces estamos como en esta carrera de lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, sí, lo que sigue. Y más hablando profesionalmente, ¿cómo logras como centrarte y decir, estoy bien aquí? O sea... Mira, ha sido un trabajo de autoconocimiento y de desarrollo personal. O sea, ¿por qué? Porque en algún momento entendí que si yo no estaba bien, pues no podía hacer nada, o sea, básicamente, ¿no? Y eso ha sido gracias a las personas, o sea, muchos de los aprendizajes que he tenido para entender que necesito cuidar de mí, que necesito aprender quién soy, ha sido de personas como las que platicamos, ¿no? Como María Arisa, como Laura Tamayo. También dijiste hace rato un punto súper importante, aliados hombres. O sea, también agradezco muchísimo que me he encontrado con hombres súper valiosos a lo largo de mi vida. El que es mi manager en Bayer desde hace, no sé, creo que casi 5 años, ha sido un súper aliado para mí, ¿no? O sea, ha sido una persona de las que me ha dicho así muy directamente, casi como sacudiéndome, decir, a ver, tú tienes talento, necesitas hacer algo por eso. A veces es empieza porque alguien más te diga lo que no ves en ti misma, ¿no? Por eso te digo, es hoy, porque ha sido una suma de experiencias que me han llevado a entender que, claro, yo soy mi mayor valor, yo tengo que cuidar de mí, y tengo que buscar las herramientas que necesito para eso, ¿no? También hoy, porque ahorita mi carrera, o sea, yo jamás pensé que podía estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, ¿no? O sea, en algún momento de mi vida sí llegué a pensar que mi opción era pues estudiar, terminar, o sea que ya con que yo tuviera una carrera ya era como que había hecho un check y pues ya me iba a casar y pues ya a ver qué pasaba, ¿no? O sea, como que hasta ahí llegaba mi proyección de vida y afortunadamente pues, no sé, viví experiencias, estuve abierta a aprender y me di cuenta que pues había más cosas y creo que
por eso siempre cuando hablo un poco de mí, digo, a mí me gusta mucho aprender porque me parece que esa ha sido una facultad que me ha ayudado a estar abierta a opciones y que por eso he podido ir creciendo hacia lugares donde a lo mejor no sabía que podía ir, ¿no? Claro. Entonces, he tomado acciones muy concretas para trabajar en mí, ¿no? No sé, he tomado diplomados de liderazgo, soy parte de una comunidad que se llama Dali Empower, que dirige Gina Díaz Barroso, una empresaria muy relevante en México, que es parte justamente como de este consejo consultivo de la actual presidenta. Entonces, haciendo redes con personas que me inspiran, que me permiten tener capacitaciones formales, o sea, literalmente digo, diplomados de liderazgo, participar en foros donde tienes la oportunidad de escuchar a mujeres que te inspiran y también de conectarte obviamente con hombres que te inspiran y que te ayudan. Esas han sido como acciones muy concretas que yo he podido realizar para eso. Y también es porque decían, nunca me imaginé estar en donde estoy. Y hay que reconocer que también eso te demanda mucho de ti. Demanda de tu salud, demanda de tu vida personal, demanda de tu tiempo. No somos una máquina, somos un ser humano. Y decía al principio, si yo no cuido de mí, no puedo hacer nada. Si mi máquina, si mi cuerpo, si mi mente no están saludables, no puedo trabajar, no puedo proponer, no puedo vivir básicamente, ¿no? Claro. Y hace, no sé, tal vez 2, 3 años empecé a sentir un poco esta factura de no escuchar a tu cuerpo, de no darte espacios personales, ¿no? Y pues son experiencias que creo que nadie debería de tener, ¿no? O sea, sentirte mal, enfermarte, tener sensaciones de ansiedad que dices que está pasando, ¿no? O sea, son cosas que a veces creemos que no pasan, ¿no? Pero sí, ¿no? Y lo ideal sería que evitáramos que suceda, ¿no? O sea, escuchamos el burnout, pero sí, a veces no creemos que te puede pasar, ¿no? Sí. Bueno, pues pensaba todo lo que me decías, lo iba pensando porque a veces pasa y sobre todo es que creo que a veces nos dejamos llevar como por estas olas de lo que sigue y no disfrutamos el aquí. Y en el estar pensando, como dices, lo que sigue, vienen todos estos pensamientos, problemas, enfermedades, etc. Que al final, alguien dice, el recurso más finito que tenemos y el más importante es nuestro propio cuerpo, ¿no? Mientras, como dices, mientras tú no estés bien, nada va a estar bien. Y para cerrar, un consejo o algo que quieras... creo que hemos dado muchos, sí. Pero en particular alguno que tengas a estas nuevas generaciones de chicas o quizá quienes ya estén, porque creo que aunque estemos profesionalmente hablando muchas, todavía no encontramos estos balances a veces. Pero antes quiero resaltar algo que has mencionado mucho y que creo que es parte de tu éxito profesional, el estar abierta a aprender, ¿no? Y sobre todo, y lo digo quizá también desde un tema personal, una experiencia personal, yo en mi último solicitud de empleo literalmente dije, de todo yo no sé hacer eso, ¿no? O no soy la experta en esto, pero algo sé hacer es aprender. O sea, tú dime cómo, yo voy a saber. Pero creo que esta claridad o honestidad de poder decir, no lo sé, pero puedo aprender es importante y no como a veces pasa de sé todo y no sabes nada. Exacto. Y el tomar las oportunidades, ¿no? Como bien dijiste, pude haber dicho no a Monsanto porque era Monsanto, ¿no? Pero tomaste la oportunidad y hoy quizá también es una empresa muy transformada. Y hoy sigues ahí por convicción, ¿no? Claro. También le decía María en la entrevista, dice, si un consejo le daría a mis hijas, o sea, sus hijas, era, tomen todas las oportunidades. O sea, mientras sea tu convicción,
Y si la riegas, pues lo que sigue, ¿no? O sea, quizás si tú no te hubiera gustado, estarías en otro lado haciendo algo que seguramente te guste, pero no fue. Entonces, ¿cómo, ahora sí, el mensaje que quieras darles? Pues retomar algunas cosas que sí me parecen muy contundentes que platicamos. Una es conócete a ti misma, entiende que tú eres tu mayor valor, ¿no? Tú eres tu mayor valor, enamórate de ti. Si tú no te tratas bien, si tú no te cuidas, de verdad nadie lo va a hacer. Es importante que te conozcas para entender qué es lo que quieres, qué es lo que puedes hacer y qué tienes que desarrollar. Si entiendes eso, entonces vas a poder tomar acciones para dirigirte a donde te quieres dirigir, ¿no? Porque a veces escuchamos a estas mujeres y te dan su historia de vida y crees que tienes que replicar lo mismo que hicieron ellas. Claro. Y no es cierto. O sea, hay que entender que cada persona somos diferentes, tenemos necesidades diferentes, tenemos historias de vidas diferentes y a veces hay quien sí necesita una ayuda profesional como ir a un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Hay quien a lo mejor dice, bueno, no quiero ir a un psicólogo, quiero ir a hacer otro tipo de terapia, pero lo importante es que entiendas qué es lo que tienes que trabajar y lo hagas porque las cosas no van a llegar solas. Hay que trabajarlas, ¿no? Y igual, si quieres tener éxito en tu carrera, tienes que entender que no solamente es saber la parte técnica, hay que desarrollar las actividades, las fortalezas blandas que le llaman, ¿no? Es cómo me vendo, cómo comunico, cómo me relaciono, ¿no? Puedes ir a cursos como los que yo fui, ¿no? O puedes leer libros, ¿no? Aquí veo que tienes el libro de Eufrosina, por ejemplo, ese es un libro excelente sí. para inspirarte, ¿no? Y me parece que otro consejo, que creo que lo dijo María Arisa, justamente, o no me acuerdo si fue ella o alguien más, dijo, es muy importante que elijas a tu compañero de vida. Sí, y eso sí lo es dice. Real, súper real, ¿no? O sea, parte de las decisiones que tenemos que tomar es que la persona con la que nosotros querramos compartir, persona o personas, ¿no? Con las que querramos compartir en nuestra vida. O sea, obviamente ella se enfoca mucho en la pareja. Claro. Para mí la pareja tiene que ser un gran amigo, ¿no? Tiene que ser una persona con la que tú hagas un gran equipo. Es alguien a quien tú tienes que admirar y que pues obviamente también te admire a ti. Que tenga una vida y que pues, tú puedas tener una vida. Es alguien, para mí es alguien, no te tiene que hacer feliz. Tú tienes que ser feliz por ti mismo. O sea, dijimos... La persona que va a cuidar de ti eres tú misma. Exacto. Tú tienes que hacerte feliz, no nadie más. Pero pues eso yo lo veo con mi esposo, ¿no? Mi vida, yo podría vivir sin él. Claro. Pero mi vida es mejor si él. Estoy con él. Qué bonito. Sí. Eso sería. Pues gracias. Gracias por estar aquí, gracias por el tiempo. Espero les haya parecido esta entrevista. Si tienen algún comentario o quieren contactar a Sofía, voy a dejarlos su contacto en los comentarios del episodio. Si aún no calificas el episodio, hazlo, y si no te suscribes aún, también te invito a hacerlo. De nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.